desarrollo de la ciencia y la tecnología y la humanidad, ¿no? Vamos a hablar de competencias. Bueno, yo soy un maestro que viene desde realizar un plan, una sesión de aprendizaje, una unidad, una programación con objetivos. Yo soy maestro que se ha iniciado con los objetivos. Más o menos hacia el 2001 ha habido una controversia entre qué debería liderar estos proyectos, estos planes. Y justamente apareció las competencias, ¿no? Justamente había una serie de eventos, inclusive la universidad hizo unos eventos en que se tendría que tomar posición de qué era más importante para el desarrollo de nuestros planes, los objetivos o las competencias. Al final nos quedamos con las competencias. Bueno, como primera instancia de todo el proceso de la charla, vamos a ver, vamos a empezar de lo simple a lo complejo, a la aplicación de las competencias en el trabajo docente de las ciencias sociales. Bueno, normalmente eh, lo que hacemos es justamente en las aulas tenemos un ¿cómo se llama esto? Donde se pone, no, a la, aquí, justamente, bueno, acá no tenemos esa ventaja. Bueno, pero voy a, un poco incómodo esto porque no me refleja un poquito, voy a sentarme. Bueno, competencia es un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que permiten el desempeño satisfactorios en situaciones reales de trabajo según estándares utilizados en el área ocupacional. Todos sabemos que justamente las competencias en primera instancia se desarrollaron en el área ocupacional. De ahí posteriormente esto se ha ido tomando en el sistema educativo. Bueno, la OCDE es un estudio titulado De SECO, definición a sesión con competencias, las define como, o sea, la definición de la competencia, la capacidad para resolver a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimientos, incluyendo el conocimiento tácito, motivación, valores, actitudes, emociones y otras competencias sociales y conductuales. Bueno, aquí tenemos una definición de competencia en el currículo nacional. Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Al mismo tiempo, si bien es cierto, en el currículo nacional se ha dividido en áreas, ¿no? En áreas se ha dividido para poder comprender esa realidad, o es parte de la realidad para poder comprenderla. Entonces ahí justamente se divide
en áreas. Bueno, componentes de una competencia, atributos personales, ¿no es cierto? Desempeño de funciones y o tareas profesionales, condición de realización. Entre los atributos personales tenemos conocimiento, proposicional y tácito, habilidades cognitivas, habilidades prácticas, motivación, valores, actitudes, esquemas de percepción. Bueno, desempeño de funciones y o tareas profesionales. Las competencias tienen que tener estos tres componentes, ¿no? Descripción de las funciones y tareas profesionales que los sujetos deben desempeñar y los que aplican sus atributos personales. Justamente por eso cada área desarrolla una serie de competencias y capacidades y comprender ese macro, esa realidad, aunque no toda la realidad podemos comprender, al menos parte, en este caso el sistema educativo. Condición de realización es otro componente de una competencia. Se refiere a los criterios bajo los cuales la actuación profesional se va a considerar adecuado, eficaz. Bueno, necesariamente una competencia tiene que tener estos componentes, estos tres componentes. ¿Por qué las competencias nos pueden ayudar? Inclusive a nosotros como área, ¿no? ¿Por qué las competencias nos pueden ayudar? Pone énfasis en el valor de los recursos humanos para el desarrollo económico y social. Centra la atención en el aprendizaje. Incide en la convergencia entre educación y empleo. Y es justamente que hay ese divorcio, ¿no?, entre educación y empleo. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en el 1999, 2000, se trató de implementar el bachillerato. Y justamente estaba orientado a este tema de competencias. ¿Por qué? Porque la educación necesariamente tendría que ver con las necesidades, ¿no?, con las necesidades de la sociedad. Sin embargo, surgieron una serie de problemas porque justamente la educación no correspondía al tema del empleo y los jóvenes cuando salían, inclusive actualmente, tienen ese problema. No hay esa convergencia, no esa unión entre educación y empleo. Además, se adopta mejor a las necesidades de cambio y adaptación flexible. ¿Qué fundamenta el enfoque por competencias? Teorías de aprendizaje situado o contextualizado, teorías de aprendizaje de oficio y teorías de aprendizaje activo. ¿Qué fundamenta? Justamente lo que le fundamenta, le da soporte, sustento a las competencias son principalmente estas tres teorías. Bueno, pero para un poco no cansarlos, lo voy a poner un video sobre las teorías, sobre algunas de estas tres teorías. Aunque normalmente nosotros, los educadores, estamos utilizando e implementando en nuestros planes estas teorías. Pues, bueno, pero me parece que al final lo podemos mostrar, ¿no? Esta teoría. Al final lo podemos mostrar.
cable. Al final lo vamos a mostrar en el vídeo. Sí, tengo, se congela. Se congela. ¿Sí? Ya congeló. Que regresa de nuevo entonces. Vale. Ajá. Se congela solito. Se congela solito. Bien, bueno. Eh, entonces, más o menos nos habíamos quedado, si alguien ha tenido esa experiencia en el bachillerato, justamente en los 2 años que se manifestó el bachillerato y posteriormente esta vamos diciendo, contradicción entre objetivos y competencias, eh, bueno, nos hemos visto envueltos en esas condiciones. Bueno, yo era profesor también del pedagógico y también ahí se manifestó justamente esa, ¿cuál deberíamos tomar? ¿Objetivos o por competencias? Al final veíamos que las competencias justamente son más, eh, más específicas en relación al desarrollo de las competencias,
de las competencias personales de nuestros alumnos. Y eso hizo de que justamente abordemos a partir más o menos del 2005 el tema de las competencias ya en el sistema como tal. Pero también debemos de manifestar en algunos colegios convenios se siguen desarrollando por objetivos, ¿no? Los planes, los programas, las unidades, la sesión de aprendizaje siguen desarrollándose por objetivos. Me parece que son aquellos colegios que tienen convenios internacionales, ¿no? En este caso, y siguen manteniendo ese formato de por objetivos. Pero el sistema educativo nacional ya ha tomado, inclusive en el currículo actual del 2024, ya podemos ver que todas las actividades están desarrolladas por competencia. Bueno, si de repente, si por ahí hubiera hasta ese momento alguna pregunta, alguna aportación, estaría muy bien. No, sí, ya congelado. No, sí, pero ya se está reiniciando. O sea, no te hubiera reiniciado. Ya, pero ya lo reiniciado. Bueno, si hubiéramos a la parte de las ciencias sociales y el desarrollo de las competencias en ciencias sociales. Profesor, una preguntita. Hay, a ver, no lo puedes ejemplificar. Si tú dices que actualmente la enseñanza se está dando a partir de la competencia, ¿no? Si yo quiero desarrollar por ejemplo, un área, un tema, ¿cómo, cómo plantearía esa actividad? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Si no sé si puedes ejemplificar. Quiero trabajar un tema en ciencias sociales. Si ese tema se va a desarrollar a partir de esa competencia, porque sé que la competencia va a mover toda esa actividad, pero ¿cómo así? No sé si lo puedes identificar. Sí, justamente todas esas inquietudes le hemos plasmado, esas inquietudes le hemos plasmado en las diapositivas, porque pensábamos de que nos iban a preguntar. Eh, Sin embargo, hay todo un proceso. Fundamentalmente las ciencias sociales utilizan eh, métodos cualitativos, ¿no? En el desarrollo de las actividades utilizamos eso. Era justamente secuencial para desarrollar, por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? Pero es importante antes y después buscar fuentes de información que estén sustentadas adecuadamente y vigentes, ¿no? En el tema de las investigaciones. Sí, bueno, de alguna manera, asumimos el tema de la competencia porque justamente en el estudiante se ve, en el estudiante, el desarrollo de sus habilidades, destreza, conocimiento. Es mucho más específico cuando se habla de competencia. Usted cuando hace una actividad, inclusive a nosotros, ¿no? nos evalúan con una serie de indicadores. Justamente es el desarrollo
de esa competencia, ¿no? El desarrollo de tu competencia. ¿Qué es lo que tú has desarrollado, por ejemplo, en los 5 años, en el caso de los docentes de ciencias sociales? Y así sucesivamente. Justamente uno manifiesta el desarrollo de sus habilidades, de sus conocimientos, de sus destrezas. Es más específico, ¿no? Por eso justamente lo tomaron a las competencias como tal. Porque ese debate se ha dado tanto en la universidad, bueno, he sido partícipe cuando se manifestaba también en el pedagógico, donde yo trabajaba, y en algunas instituciones educativas también ha habido eh, esta, esta explicación o contradicción, porque ponían ahí objetivo versus competencia. Y justamente por eso supongo que el Ministerio de Educación ha preferido, porque se han dado a nivel nacional, justamente esta connotación entre objetivos y competencias. Bien, nos encontramos en el espacio entonces de las preguntas, la conversación. Si alguien más del público desea hacer un aporte, aquí estamos también con algunas preguntas. Buenas noches con todos. Me presento, soy estudiante de Ciencias Sociales, estudiante mi segunda profesión. Mi pregunta al ponente sería, ¿no? Si hay competencias nuevas hoy en día o hay competencias que están innovando. Como sabemos, las competencias que utilizamos mayormente son repitentes, ¿no? Y quisiera preguntar si hay competencias nuevas hoy en día o competencias innovadoras que se pueda aplicar aquí en el test la educación, ¿no? Esa sería mi pregunta al ponente. Bueno, bueno, en realidad las mismas competencias que venimos desarrollando en el caso de ciencias sociales, justamente lo han determinado que al hablar de las ciencias sociales, bueno, al hablar de las ciencias sociales, se ha, de alguna manera, más o menos en el 2008, 2016, se ha restringido al llamar ciencias sociales. Ustedes pueden ver los textos de historia, geografía y economía. Se ha reducido a las 3 áreas. Pero en este último 2023 han visto que este era sesgado, ¿no? Reducido al hablar de las ciencias sociales. Y actualmente se ha ampliado justamente porque las ciencias sociales son mucho más amplias que las 3 áreas de historia, geografía y economía. Actualmente los contenidos están abordando otras áreas, ¿no? Otras áreas, por ejemplo, la psicología, la sociología, están abordando. Pero las competencias, las mismas competencias que se han desarrollado a partir del 2008, se siguen desarrollando. En el tema de las ciencias sociales no se han modificado aún todavía. Muy bien, seguimos entonces con el espacio de las preguntas, aportaciones para continuar conversando sobre este tema. ¿Algún estudiante más?
Buenas noches. Me alegra que el Departamento de Ciencias Sociales esté convocando al diálogo. Quiero hacer una pregunta. Las competencias dependen del contexto histórico, social, natural, donde se desenvuelve el educando. ¿Cuál sería eso nomás? Las competencias se manejan en el contexto histórico, social y natural en que se desenvuelve el educando. Gracias. Bueno, sí, doctor. Claro que se desenvuelve en el contexto histórico, humano. Las competencias han surgido como consecuencia del surgimiento de otras necesidades y la aparición de otras actividades, ¿no? La industrialización justamente nos está llevando y el sistema a individualizar, ¿no? ¿Con qué competencia cuenta usted? Justamente lo que le da al sistema, estamos en un sistema capitalista, justamente, ¿no? ¿Cuáles son sus competencias de usted para que pueda desarrollarse ahí? No es la competencia de otros. Sin embargo, el procesamiento mismo de las competencias se hacen y se construyen a partir, vamos a ponerlo así, de Lev Vygotsky, por ejemplo, de la teoría de interacción social. Todas las competencias se desarrollan a partir de ahí, a partir, según Lev Vygotsky, de la interacción social. No hay nada sin ella. Sin embargo, también hay otros postulados, justamente en relación a David Ausubel, Jerome Brunner, que también toman en cuenta internamente estos procesamientos, en el caso de David Ausubel, ¿no? Para enfrentarse a ese contexto, a esa interacción social. Claro, profesor, tiene que ver con un contexto histórico, el surgimiento de las competencias. Permítame un poco de paciencia para la otra pregunta. Primero, el contexto que tenemos en estos momentos, en estos tiempos, es de grandes limitaciones en el sostenimiento económico de la vida en nuestro país, grandes limitaciones en la convivencia democrática, también limitaciones en la comunicación, terribles limitaciones, eso se nota en la cotidiana televisión que tenemos. Entonces, para realizar todas estas competencias en un contexto tan conflictivo en el que estamos en el país, ¿cómo cree usted que se puede desarrollar competencias en el estudiante universitario de educación cuando le amontona un montón de cursos? 6, 7, 8 estudiantes se sienten orgullosos, inteligentes de que ya lleven 9 cursos en 16 semanas. ¿Cómo es posible que se pueda desarrollar las competencias del aspirante educador en la facultad si le amontona esa cantidad de cursos y muchos de ellos no tienen conexión entre sí? Y cada profesor a su vez le amontona contenidos cognitivos como si fuera el único curso que está realizando el estudiante. Eso vengo observando ese buen tiempo. Da la impresión que al estudiante se le quiere hacer un erudito en conocimientos, ¿no? Y recién los procedimientos lo va a aprender cuando esté en la práctica preprofesional respectiva. Yo veo esto. ¿Cómo va? La pregunta concreta.
¿Cómo se puede desarrollar las competencias del aspirante educador si le amontona un montón de cursos inconexos entre sí? Gracias. Bueno, es cierto, profesor, que cuando se habla del desarrollo de las competencias, juega un papel importante las capacidades, ¿no? Las capacidades. Es cierto que no puede desarrollar todas las capacidades, sin embargo, sí lo puede desarrollar parte de ellas. Y por eso hay un sistema de evaluación. Es decir, por ejemplo, eh, la capacidad, una capacidad identifica, ¿no? Una capacidad identifica, que es una de las capacidades de nivel bajo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de identifica, usted identifica esto. De hecho, que dentro del sistema de evaluación va a haber un rango, suponemos, eh, en el caso de la educación universitaria de 0 a 20 todavía, y en el caso de las instituciones de educación básica regular ya son literales, ¿no? De C, B, A D. Entonces, justamente hacia allá apunta. Es cierto que cada competencia tiene una serie de desarrollos de capacidades. No se va a poder lograr todas, pero al menos se va a poder evaluar algunas que usted puede tentativamente poner para desarrollarlo en un ciclo, en un bimestre, en un mes, etcétera, etcétera. Profesor, una preguntita. ¿Cuándo o cómo decimos que un estudiante es competente? ¿Cuándo decimos que un estudiante es competente? Bueno, decimos que un estudiante es competente cuando ha alcanzado las capacidades que usted ha planificado. Y ese orden de evaluación que le puede dar en el caso de la educación universitaria es de 0 a 20. ¿Cuándo ha alcanzado? ¿No? ¿Cuándo ha alcanzado? Entonces, mira este análisis. Si yo plasmo una competencia, yo soy estudiante de antropología. Ahí se ha plasmado una competencia, y las competencias tienen sus capacidades, y esas capacidades son evaluadas, como dice usted, literal, literal, cualitativa. Si yo, por ejemplo, he desarrollado mi conocimiento solamente lo teórico, ¿ya? Tengo 18, 17, ¿soy competente? Bueno, justamente por eso iniciaba mi exposición con la experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es un juego intelectual. Puede quedar ahí como conocimiento, ¿no? Como conocimiento teórico, puede quedar ahí, usted sabe mucho, pero el tema de la práctica, entonces, entre teoría y práctica. El desarrollo de la competencia es el desarrollo de la teoría y la práctica. No puede haber solamente teoría o no puede haber solamente práctica. Tiene que combinarse. Y justamente para alcanzar ello es el desarrollo de las capacidades, ¿no? De las capacidades. Bueno, acá el colega, el expositor, quiero felicitar al Departamento de Ciencias Sociales por hacer posible este conversatorio, en la cual yo tengo una inquietud como profesional ya de ciencias sociales. No quiero hablar del bajo nivel académico, formativo de
del egresado de la escuela de secundaria de especialidad de ciencias sociales, porque a lo largo de los años ha ido perdiendo protagonismo el área de ciencias sociales. El área de ciencias sociales es un área muy combativa, muy crítica, entonces eso era está dentro de mi trabajo de maestría, de la tesis de la maestría, ¿por qué los estudiantes egresados de la escuela de ciencias sociales estamos perdiendo ese protagonismo en el contexto social? Si bien es cierto, las competencias, he revisado el currículo, son competencias acordes a nuestra realidad, a nuestra competencia diaria. A mí me preocupa eso. ¿Por qué esa falta de liderazgo? Y he ido a la práctica a observar a los estudiantes de ciencias sociales que lo que dice la señora que ha hecho el pedido, cuando un estudiante es competente. En la competencia de toda la formación académica, va a reflejar en su práctica profesional, en su quehacer del día a día, no solamente en el aula, sino también en la sociedad, porque nosotros los profesionales de ciencias sociales estamos conectados a los distintos cambios sociales y por lo tanto debemos tener el análisis, debemos tener el pensamiento crítico para ir resolviendo y planteando soluciones a los distintos hechos sociales que te presentan. Entonces, pero el profesional de ciencias sociales, a mí me preocupa, yo soy profesional de ciencias sociales, ya con años de experiencia, y esa falta de capacidad, si tienen las competencias, si tienen las capacidades dictadas y formadas en el aula, debemos plasmar esos hechos ya en el contexto social. Ahí vamos a encontrarnos cuál ha sido la real formación que hemos tenido en el aula y estamos contrastando con esta realidad, porque vienen momentos difíciles en el cual el profesional de ciencias sociales debe ser el protagonista. Yo tengo estudiantes de educación básica que mucho estoy aplicando el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, debemos analizar en ese contexto si a nivel superior debería ser mucho más enriquecedor las discusiones del pensamiento crítico, del pensamiento analítico. Solamente ese aporte nomás quiero hacer a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, gracias, colega. Efectivamente, yo soy parte de todo este sistema, sea universitario y de la educación básica, y cuando, por ejemplo, hacemos asambleas, justamente estos profesionales jóvenes no opinan, como si la realidad no comprendieran en ese momento esa realidad, ¿no? Esas distintas problemáticas que muestra la realidad, pero al final somos indiferentes. Pero no es justamente lo que hemos o lo que queremos ser, es nuestra formación. Sobre esto hay un currículo oculto. Son las grandes esferas de poder las que planifican estos programas curriculares y que al final justamente apuntan a esa desmasificación, a esa idea de querer ir y analizar todo un sistema y de alguna manera pues no protestar, no salir a las calles, inclusive las instituciones de presión social han desaparecido y que también formaban parte de toda la realidad. Por ejemplo, en Loreto ya no hay el Frente Patriótico. Y si los sindicatos fundamentalmente
el sindicato hay dos sindicatos, pero ninguno de los dos justamente actúan sobre la realidad actual, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente piensa de que se han vendido, ¿no? Se han vendido, se han acomodado y por eso justamente no actúan. Y nosotros como docentes universitarios hemos vivido en carne propia y vivimos en carne propia. Le veo a nuestro secretario, ¿no? del sindicato que para diciendo, manifestando de que este grupo se ha vendido o que ha negociado la huelga. Imagínense ustedes, es parte justamente del sistema, no solamente nacional, sino también mundial, el tema de no actuar, no sobre la realidad. Bueno, eso también quería aportar en esta parte. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, pasamos ya al desarrollo de la siguiente etapa. Disculpe, quiero tomar lo que mencionó el profesor, que me empezó la palabra. La inteligencia artificial va a ir haciendo lo que ahorita se está haciendo en la universidad. Exceso de contenidos cognitivos, exceso de contenidos procedimentales sin implementación. Entonces, al manejar las competencias, hay que tener en cuenta que lo principal que no puede hacer ya la inteligencia artificial es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental en las competencias, cualquiera que sea el área, ciencias naturales, ciencias sociales. Por eso es de que es urgente que se replantee las competencias en el contexto en que estamos en el país. Para mí que la principal competencia que se tiene que insistir en la formación del futuro educador es el pensamiento crítico. Eso es fundamental. Muchas gracias. Bien, entonces, seguimos animando para que los participantes de ustedes puedan, ¿no?, contribuir entonces con algunas ideas más sobre este tema tan importante. Sí, muy bien. ¿Por qué no complementar la expresión que dice el profesor? Implementar lo que es el conocimiento crítico, pero crítico reflexivo. No solamente es hacer una crítica, hacer crítica, criticar por criticar, sino a ver qué reflexión qué reflexión doy con eso y qué alternativa planteo a partir de esa crítica. Entonces sería pues una crítica reflexiva, donde el estudiante, como dice, el estudiante tenga la capacidad de ser crítico, a sustentar el accionar crítico que él observa en su espacio. Porque actualmente los contenidos que se enseñan, no quiero ser crítico, muy crítico, bueno, lo toman del nivel nacional, porque todos los contenidos son nacionales, porque en las escuelas no se enseñan los contenidos propiamente regional. No. Por ejemplo, en las escuelas no se enseña cómo se ha fundado nuestro Loreto, cuáles son las causas, la historia del caucho, la llegada de los jesuitas. Te enseñan, por ejemplo, que han descubierto América, que ha traído Cristóbal Colón, que ha dicho Simón Bolívar, que ha dicho San Martín. Eso
Son cosas teóricas, pero no hay nada de reflexivo y crítico ahí. Entonces, es bueno volver a replantear esos contenidos, no solamente en las escuelas, en la educación básica regular, también en lo superior. Eso sería pues, una recomendación que le planteo, profesor. Gracias. Bueno, efectivamente, el sistema educativo está generalizado. No existe un currículo nacional y, bueno, penosamente, las instituciones educativas no hacen su diagnóstico y para hacer los instrumentos, es decir, el PI, el PCY, no, por eso no hacen el diagnóstico, o sea, no hacen el diagnóstico, simplemente como primer paso fundamental, importante, el diagnóstico definitivamente te requiere de tiempo hacerlo. Y también se utiliza materiales, por lo tanto, tiene que ver con la parte económica. Para que una institución, imagínense ustedes, por decirlo así nomás, el centro básico, imagínense hacer un diagnóstico, por lo menos económicamente estaría por los 10.000 soles y muchas veces la institución no cuenta con esos recursos para hacerlo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de oficios de expertos. A través de oficios de expertos lo hacen. Es decir, que los expertos en analizar, en comprender la realidad es el docente. Y le van preguntando, a ver, ustedes van a hacer esto, a ver, ¿qué necesidades hay? ¿Qué problemas hay en la realidad? Y los docentes se constituyen en expertos para decir justamente esas falencias, esas necesidades que hay en la realidad y a partir de ahí planificarlos. Pero en realidad esa forma de hacer los instrumentos de gestión de una institución educativa lo venimos haciendo desde el 2000 y no ha progresado. ¿Qué significa eso? Que los diagnósticos no reflejan la realidad, reflejan la generalidad, ¿no? Y cuando los especialistas toman un instrumento, simplemente lo miran, si tiene fecha 2024 y nada más, pero no analizan toda la información que se ha procesado ahí, porque la gran mayoría, el 99% de la se copia y pega, no refleja la realidad de ese entorno, de esa institución, y es que por eso estamos así, por eso. Bueno, eso nomás quería aportar. Bueno, siguiendo la otra parte de la exposición, Estimado expositor, continuando todavía con las rondas de participación, tenemos acá una última intervención. Gracias. Bueno, no he escuchado todo, pero bueno, lo primero, ¿no? Es de que generalmente lo que sucede es de que las disciplinas a veces reescriben cosas que ya existían. Por ejemplo, en antropología, bueno, hablo como antropólogo social. En antropología, por ejemplo, tenemos un concepto que es el gesto técnico. O sea, cuando un indígena, por ejemplo, construye un arco y hace este asunto de, ¿no?, tensar la cuerda y disparar, eso es un gesto técnico. La definición de este gesto técnico coincide con todo lo que ustedes han dicho de habilidades, ¿no?, competencias, ¿no? Para mí no es una sorpresa eso, solo que lo encuentro con otro nombre. Y es un concepto difícil de manejar. Miren, yo he sido acompañante social comunitario de colegios de secundaria de toda la región alta de Ancash, o sea, la Cordillera Blanca. Y lo que yo me encontré es de que, y trabajaba con los profesores de ciencias sociales, en todos los casos, los instrumentos de gobierno de los colegios eran una desgracia.
el famoso diagnóstico, casi todos lo hacían igual porque prácticamente lo copiaban, nadie lo hacía realmente. Y la mayoría de por ejemplo, la preparación de clases que cada profesor debe tener, que lo debe revisar el director, ¿verdad? Y justamente mi trabajo era trabajar con los profesores. Bueno, la mayoría de objetivos eran imposibles de alcanzar. Un poco lo que acaba de decir el profesor Marreros respecto al atiborramiento de, ¿no? de asignaturas y de horas de, ¿verdad? de trabajo. Lo mismo también sucede en la secundaria a los profesores de secundaria. Están atiborrados de tareas. Aparte de lo que tienen que enseñar, hay programas, digamos, alrededor de la escuela. Por ejemplo, yo trabajaba en un programa que se llamaba Ser Más, ¿no? Que fue como por el año 2016. Era imposible. Entonces, parece ser que la gente que diseña, digamos, estas estrategias, como las hacen en Lima generalmente, por ejemplo, nunca cuentan con el asunto del Internet. Teníamos una cantidad de problemas para subir las actas, por ejemplo, a lo que es, ni siquiera usaban un servidor privado, usaban Gmail, que es público. Y eso cuando 300 personas o 500 personas en todo el Perú se conectan a ese servidor, son serios problemas. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, a mí me parece un espejismo. Es más, en nuestra misma universidad, yo cuando veo los sílabos, la verdad, no se cumple, nadie está haciendo eso, de las competencias, por ejemplo, los indicadores. Y finalmente quiero acabar con esto. La gestión educativa, bueno, de acuerdo a la tesis que yo he escrito, finalmente se ha convertido en una tecnología moral. Y digamos, porque es como una ruedita del hámster, o sea, no cuestionamos las cuestiones de fondo. Básicamente estamos tratando de mejorar la ruedita, que gire más rápido, que sea más cómoda, etcétera. Pero nadie está cuestionando la ruedita en sí misma, nadie está cuestionando que la gestión educativa se está convirtiendo en una tecnología moral. ¿Qué quiere decir esto? Que distingue lo bueno de lo malo. Cuando dice la compañera, ¿somos competentes o no? Obviamente que todos somos competentes en nuestro ámbito, porque en nuestro ámbito no necesitamos que nadie nos enseñe nada, prácticamente lo hemos aprendido en nuestra educación, en nuestra relación con el campo, etcétera. Esas son el conjunto de competencias, ¿verdad? Los conocimientos, las habilidades que desarrollamos con respecto a nuestro medio técnico, es decir, nuestro territorio. Eso en antropología está muy claro. Claro, si pasamos al lenguaje de la educación, es diferente. Cuando a mí me confunde ustedes cuando hablan profesionales ¿cómo dijeron? Profesionales de las ciencias sociales, deberían decir docentes de las ciencias sociales, porque con todo respeto, los docentes de ciencias sociales no son docentes de ciencias sociales, no son directamente científicos sociales, porque no realizan las investigaciones ni todo lo que nosotros realizamos de la manera en que se debe realizar. Entonces, además tienen un conocimiento general de lo que llamamos las ciencias sociales. Entonces, debería siempre recordarse eso, porque yo veo que no solamente en la UNAP, sino en otras universidades, hay cursos que son de ciencias sociales que los enseñan docentes de ciencias sociales. Y eso, bueno, si hubiera aquí un colegio de antropólogos seguramente no sucedería, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Y lo último, ¿no? Creo que hay un puente entre la antropología y, en este caso, la educación, que es la etnografía de la educación. Es algo que en antropología, por lo menos aquí en Iquitos, no se ha desarrollado, pero que es una tendencia, digamos, de la antropología social que se dedica a estudiar, a documentar justamente los procesos de educación en las escuelas, o sea, se hace etnografía de las escuelas hoy en día, ya no solamente de las comunidades indígenas. Y eso ayuda mucho a tener claridad sobre los procesos pedagógicos y de otra naturaleza, porque, por ejemplo, y con esto termino, el principal problema que yo encontré en Ancash no eran los estudiantes, era que el 80% del lenguaje de los docentes era un lenguaje sexualizado, grosero, de acoso, etc. Era terrible, terrible. Entonces, y con esto digo a cabo, ¿no? El Día del Maestro, que todo el mundo celebraba, yo estaba con mi hijo, adolescente, nos vamos al baño, y eran como las 5 o 6 de la tarde, y habían docentes ahí en el baño, ya medios ebrios, pues ya saben, tratando de hacer contacto gay, ¿no? Entonces yo, la verdad, me quedé absolutamente sorprendido del magisterio. Y entonces, bueno, acabó mi consultoría, hice mi informe, todo y ya, ¿no? Entonces me quedé sorprendido, bueno, ahí acabó mi experiencia. Entonces, esa es la docencia que yo encontraba en Ancash, ¿no? Exactamente donde, en la capital. Bueno,
Entonces sí hay una relación que puede establecerse muy estrecha, sobre todo nosotros que estamos en la misma facultad, entre la etnografía de la educación, ¿verdad? Y la docencia como se está desarrollando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Vamos haciendo entonces la conclusión y recapitulando también algunos términos muy importantes vertidos aquí en esta reunión, como por ejemplo la palabra competencia, la palabra pensamiento crítico, reflexivo. Además que también sabemos hoy en día que nos movemos en un mundo bastante competitivo y con adelanto tecnológico, donde aquí, con esta tecnología, la última decisión que va a tomar sobre ello somos nosotros. Muy bien, entonces invitamos a nuestro director para dar cierre a esta noche de encuentro de viernes social. Buenas noches nuevamente. En principio, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, estudiantes, a los colegas que han venido, dándose ese tiempo. El objetivo de esta jornada, podemos decir que se ha logrado. Tener una noche, aunque sea un par de minutos, aunque algunos queriendo dormir, pero ha sido el encuentro de estudiantes y egresados. No se termina la reflexión, lo que ha empezado el colega David, no termina el día de hoy. Pero ya ha habido la oportunidad de poder reflexionar y hacer demandas que seguramente, y con mucha autoridad y con mucha categoría, los colegas de nuestro departamento vamos a tomar, los vamos a reflexionar y vamos a estar junto con ustedes en un seminario de capacitación y actualización para ir profundizando estas reflexiones. De mi parte, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias también a ustedes y hasta la próxima reunión en Viernes de Encuentro Social. Muchas gracias.